Creo que es importante empezar este año recordando bien lo que Dios hizo. En nuestro primer mensaje, nuestro mensaje se llamaba 4 cosas que debo recordar, una que debo olvidar y unas cuantas que debo decidirme a empezar. Esto es para el 2021. Del 2020, ¿qué tenemos que recordar? Vimos la semana pasada. Hoy vamos a hablar de olvidar, pero vamos a ver lo que tenemos que recordar del 2020. 1. Que el Señor estuvo con nosotros durante esa crisis. Dios no nos abandonó. Como bien lo dice Eduardo, Dios estuvo con nosotros. Teníamos mucho, teníamos poco. Aún en nuestros momentos más difíciles, Dios ha estado con nosotros. Eso nos lo dijo en Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Recuerda que el Señor te ha guiado durante toda esta crisis. Y ese mismo Dios que te guió hoy y te guió el año pasado, te guiará este año. A mí, me acuerdo de mi primera gran crisis, la invasión, sin trabajo, sin luz, pero Dios estaba conmigo y me sacó adelante. También va a sacar a muchos de ustedes que piensan cómo vamos a reconstruir, cómo vamos a conseguir nuestros ahorros, cómo vamos a pagar estas deudas. Yo les digo, yo no tenía ni trabajo, debía la casa, debía un montón de cosas y las pasé solo porque estaba soltero. 2, debemos guardar nuestro corazón de todo, guardar en nuestro corazón todo lo que nos pasó. Dios nos ha hecho pasar por momentos difíciles. Y es importante que lo recordemos, no con lamento, pero recordemos cómo Dios nos trató, qué fue lo que pasó, cómo esas situaciones marcaron mi vida. Yo me acuerdo que no tenía luz. No me estoy lamentando de eso, pero me acuerdo que no tenía luz. Pero me acuerdo que yo nunca me fui de fly. Es más, hay un incidente, Ingrid y yo no hicimos novio en ese entonces. Y yo no sé, ya quizás me vio como desnutrido, porque cada vez que llegaba yo la iba a buscar a la universidad, ella salía tarde, la iba a buscar a la universidad y cuando llegábamos a la casa, ella me servía comida. Y yo le decía, Ingrid, no, yo no puedo estar comiendo todos los días en tu casa, tu papá va a pensar que yo vengo aquí a comer. Y me acuerdo en una ocasión, yo le decía, no me sirvas comida en la casa, yo me voy a quedar un ratito a conversar contigo, pero no me sirva comida. Ella de todas maneras me servía. En una ocasión y le digo, la venía con una hambre, y yo le dije en voz muy bajita, no me sirva, para que no me escuchara, y de hecho como que no me escuchó y me sirvió. Me acuerdo de ese plato, un arrocito blanco y una carne como así, como yo pensé que era bistec picado, y estaba como estaban viendo televisión, las luces estaban apagadas, y bueno, Ingrid llegaba tarde de la universidad, nos sirvió a los dos, yo no vi lo que estaba en el plato, yo nomás vi un arrocito blanco, un olor bien sabrosito y un guiso ahí, una carne como bistec picado. Yo dije, ay, esto me va a caer como gloria. Y cuando hago así, ¿sabes? Comer con hambre. ¿Cuánto he comido con hambre? Y yo agarré mi tenedor y mi cuestión y me monté esta cosa y hice... Me dio bofe guisado. Yo no como bofe, yo no como pajarilla. Y ella me decía siempre, cuando te sirva comida en la casa, cómetela toda, porque mi mamá se siente cuando no le comen la comida. Y yo no sabía qué hacer, y yo comía. Y la mamá y el papá estaban viendo televisión ahí, me miraban. Ingrid me miraba así como que, ¿qué te pasa, mi amor? Y yo, hasta que llegó un punto que no aguanté más. Y yo le dije, yo no como bofe. Y ella me dijo, bueno, déjelo. Y mi suegra, pero déjelo, porque se lo va a comer. Si no le gusta, no se lo coma. No es que yo no quería. Obviamente. Mire, que Dios me dio hasta lo que no me gustaba, pero me dio algo. Así que acuérdate de todo lo que Dios hizo contigo. Todo lo que te pasó, lo bueno, lo malo, lo feo, acuérdate de eso. También siempre recuerda que Cristo fue tu proveedor y es tu proveedor, que Dios ha estado supliendo todas tus necesidades. Eduardo dice que no tiene trabajo, pero no tiene hambre. ¿O sí tienes hambre? Tampoco vives debajo de un parque, ¿verdad? En un parque, está bajo un techo. Y Dios ha abierto puertas en medio del desierto. Yo pensaba en Eduardo cada vez que primero comenzó el emprendimiento. Yo, bueno, qué bien. De repente, pastor, me corté. Ay, a la vida. Bueno, después, cuando iba a empezar otra vez, pastor, corrió para el hospital. Eduardo está en el hospital. Ayer no pudo dormir, tenía dolor de barriga. Yo que bueno, como ese es tan hambriento, debe ser que habrá comido de más, pero el hombre tenía apendicitis por juzgar. No juzgue a la gente. Perdóname, Eduardo, yo que ese goloso, quién sabe, le da esto por goloso. Pero no, era apendicitis. Yo, wow, qué bueno que Eduardo fue justo al hospital, porque otra persona piensa que es un dolor de estómago, se toma una cosa que engaña, y mira, pero él decidió ir al hospital. Fue Dios el que te estaba guiando en todo eso. Y después la mancha en el riñón, que no sabíamos qué era, y resultó ser que es un asunto lumbar, un asunto de la columna, que no es bueno, pero es manejable. Yo sufro de eso también.
Dios ha hecho cosas buenas. Y la cuarta cosa que vimos la semana pasada, que debemos recordar, que solo tú y solamente tú resuelves si vas a obedecer o seguirás como andas. Tú puedes decidir cambiar ahora mismo o te puedes quedar ahí donde estás. Todo esto que ya ha pasado en el 2020 es para llevarnos a un cambio de vida, a una nueva reconsagración, a una reconversión al Señor. Yo estoy convencido que el COVID sí ha traído muchas cosas malas, pero también ha revelado toda la verdad sobre nuestra vida espiritual. Aquí se ha probado nuestra calidad de fe y algunos también hemos salido con déficits muy importantes que debemos corregir. Dios está llamando a algunos de nosotros a hacer correctivos muy importantes y a atender situaciones en nuestra vida que son muy delicadas, que están fuera de su voluntad. Esta es una gran oportunidad para crecer y para enfrentar esas situaciones que no hemos enfrentado durante años. Debilidades, flaquezas. De eso voy a hablar más adelante. Hoy vamos a ver lo que debemos olvidar. Filipenses capítulo 3, versículo 13, la primera parte dice así: hermanos, yo no pretendo haberlo logrado ya. Más bien una cosa hago, me olvido de lo que queda atrás. Yo creo que una de las cosas que Dios quiere que nosotros con mucha honestidad dejemos de pretender. Yo creo que nosotros pretendemos mucho estar bien, nos ponemos y actuamos, como está hermano, en victoria, gloria a Dios, pero en verdad hay cosas que necesitan ser atendidas con prontitud y con mucha agresividad en nuestras vidas. Pablo dice, yo hago una cosa, no me enredo con muchas, una sola cosa hago, olvidarme de lo que queda atrás. La palabra olvidar no es que uno se lo borra de su mente y ya no se recuerda más nunca. No se trata de eso, se trata más bien de esto, de una actitud, de dejar de invertir tiempo pensando y reevaluando, lamentándonos, deseando y renegando. ¿Cuántos de nosotros nos pasa eso? Nos pasamos pensando, oye, si hubiera hecho eso, yo de bobo no hice eso. Mira esta tremenda oportunidad que me perdí. Oye, yo tenía esta meta y no la alcancé. Oye, mira, esta cosa me salió mal. Oye, yo soy un bobo. No, hombre, yo no sirvo para nada. Y nos quedamos lamentando aquello otro que pasó ya. ¿Cuánto les ha pasado eso? ¿Alguien quiere levantar su mano y no dejarme como un vil pecador solito en esta situación? Dios no quiere que nosotros nos lamentemos del año pasado y que estemos pensando en las cosas que perdimos el año pasado, tampoco las cosas que logramos. Miren, vamos a hacer una lista de cosas. Seguimos en Hebreos capítulo 12, versículo 1, se nos da dos cosas importantes que debemos dejar de meterle mente, dejar de tener en nuestro pensamiento activo. Dice así: por eso nosotros, teniendo a nuestro alrededor tantas personas que han demostrado su fe, dejemos a un lado todo lo que nos estorba. Hay cosas que nos están estorbando y esas son las cosas que debemos olvidar. Él menciona dos cosas: el pecado que nos enreda, y en otro versículo dice el peso que nos estorba, el pecado que nos enreda, y corramos con fortaleza la carrera que tenemos por delante. Yo siempre he dicho que Dios es un Dios de presente y no de pasado. Dios no se enfoca en nuestro pasado. Dios no vive recordándonos las cosas que logramos o no logramos. Dios no vive recordándonos lo malo que fuimos. Dios siempre mira hacia adelante. Dios mira lo que podemos ser, no lo que éramos, ni lo que somos ahora. Por eso Él demanda de nosotros crecimiento y madurez. Dice así: el primer estorbo. Confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. No depositamos ninguna confianza en fuerzas humanas, aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería yo. De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo los tengo más. Fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Soy un ciudadano de Israel, pura cepa, y miembro de la tribu de Benjamín. Un verdadero hebreo como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta de la ley judía. Era tan fanático que perseguí con crueldad a la iglesia. Y, en cuanto a la justicia, obediencia a la ley al pie de la letra. Antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él,
he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Esta es la primera cosa que nosotros debemos dejar atrás. Olvidarnos los logros. Miren, por mucho tiempo, parece mentira, uno vive recordándose lo que tenía. Yo me acuerdo que antes de la pandemia yo tenía un trabajo y que me daba y que yo me hacía este súper, yo tenía plata en el banco, ahora no tengo ni un real, y yo era antes, mire, quién sabe, mi logro académico más grande lo tuve el año pasado, me gradué de la universidad, pero ya eso quedó atrás. ¿Ve? Logré, una de las cosas de mis grandes logros el año pasado, del año 2019, fue que logré reducir tallas y me puse en condiciones físicas como nunca antes había estado en condiciones físicas. Y en 3 meses perdí todo eso. Y comencé a lamentarme. Decir, ay, ¿cómo eché a perder 4 años de tanto esfuerzo? Pero hay que dejar los logros atrás. Ay, que mi salario me lo cortaron. Ay, que no, deja esos logros. Es que yo soy, es que yo tenía, es que deja eso. Chuck dijo algo bien importante en su testimonio la semana pasada. Él dijo, he aprendido a adaptarme. La vida se trata de eso, de hacer adaptaciones, de hacer acomodos, de aprender a vivir en nuestra nueva etapa en la que estamos. Olvida tus logros. No te estanques en lo que tuviste, en lo que lograste, en lo que tenías. Echa tu mirada hacia adelante. No importa cuántos títulos tienes guindado en la pared. No importa si en esta pandemia no a todo el mundo le va mal, a algunos le ha ido mejor que nunca en la pandemia. Su forma de trabajar o su profesión le ha permitido acumular. Yo conozco una persona que ha hecho de todo, hasta de Santo Claus. Vende tamales, vende tapaboca, vende lasaña y se disfrazó de Santo Claus. Y este tipo está haciendo plata que des miedo. Pero nada de eso sirve. Digo, y no es que estaba haciendo nada malo, pero lo que trato de decir es que no podemos estacionarnos en lo que teníamos. Tenemos que mirar hacia adelante. Pablo había logrado muchas cosas en el mundo. Había logrado una posición social dentro de su círculo envidiable. Pero él dejó todo eso atrás para seguir a Cristo. Y tú y yo tenemos que dejar algunas cosas que hemos logrado para lograr más en Jesús. La segunda cosa que se me ocurre está en Isaías capítulo 54, versículo 16. Y esto es muy importante que prestes atención a estas cosas que nos estorban. No temas, porque no serás avergonzada. No te turbes, porque no serás humillada. Olvidarás la vergüenza de tu juventud y no recordarás más el oprobio de tu viudez. Esto está hablando Israel y está usando la metáfora de una mujer que es estéril, que no ha tenido hijos, y una mujer que encima de la esterilidad ha quedado viuda. Son condiciones que en ese entonces eran muy lamentables. Esta mujer había, por estas experiencias, esta ilustración que usa el Señor hablando de Israel, está describiendo lo que sufriría una mujer judía que no ha tenido hijos y que se ha sentido avergonzada porque muchas veces llegó y la regla no le llegó y pensaba que estaba embarazada y compró su batita y hizo baby shower y a los 9 meses no vimos nada. Eso era muy humillante. Luego se quedó viuda y vivió en oprobio. Las mujeres que quedaban viudas quedaban en oprobio, en descrédito. O sea, eran pobres, se volvían indigentes. ¿Usted quiere tener una mejor idea? Váyase al libro de Ruth y verá cómo Noemí y Ruth, 2 mujeres viudas, tuvieron que ir a mendigar su pan a las plantaciones en el momento de la cosecha, porque no tenían cómo sustentarse. Y Dios le está diciendo a Israel, usando esta figura de una mujer estéril y viuda, que mira, no tengas miedo. Algunos de nosotros tenemos miedo. Algunos de nosotros estamos enfrentando los más grandes temores de nuestra vida. Miedo a perder nuestra casa, miedo a enfermarnos, miedo a que nunca volveremos a tener las cosas que teníamos antes. Algunos nos sentimos turbados, o sea, inquietos, afanados. Algunos nos sentimos avergonzados porque intentamos hacer cosas y no nos funcionaron. ¿Cuántos fracasaron en algún emprendimiento durante este tiempo? Yo me acuerdo de mis tiempos, esos 27 años, cuando tenía 27 años y estaba en la crisis del 89, de la invasión, buscaba trabajo y no conseguía. Yo me acuerdo que comencé a aplicar a la zona y me devolvían la solicitud con esta respuesta. Usted cualificó, pero no fue escogido. Usted llenó los requisitos, pero no fue escogido. Y yo me frustraba. Yo decía, pero ¿cuándo será que me escojan? Yo no tengo trabajo. Dios, ¿qué pasó? Te olvidaste de mí. Entonces también tenía una cuenta pendiente con una compañía, una institución que me debía dinero y no me pagaba. Y yo me sentía miserable, me sentía menos de un hombre.
bebía de mi mamá y recogido de mi mamá. Así que yo conozco un poquitito de ese sufrimiento. Y la vergüenza y la humillación. Pero Dios dice que te debes olvidar de esas vergüenzas. Y esta es la tercera cosa, los fracasos del pasado. Los fracasos, y cuando me refiero a fracasos, voy a referirme a un fracaso que posiblemente nadie quiera hablar de ello, de los fracasos espirituales, de no estar a la estatura espiritual en la que tenías que estar, del pecado que cometiste, de la metida de pata que cometiste en tu vida espiritual, en eso que te avergüenza hablar y que no te atreves a testificar, en eso que quieres esconder y que pretendes que no ha pasado. Dios te dice que quieres que te olvides de eso. Dios quiere que tú no le metas mente a eso. Y si le vas a meter mente es para encontrar las respuestas que Él tiene. Y esta es la respuesta que Dios te da. No te estaciones en tus fracasos. No te estaciones en tus fracasos. Sigo. Éxodo capítulo 16, versículo 3. Dice así: la comunidad de los israelitas reclamaron a Moisés y Aarón así: mejor nos hubiéramos muerto en la tierra de Egipto a manos del Señor. Allá nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes nos han sacado de este desierto, a este desierto para matarnos de hambre a todos nosotros. Eso lo decían ellos cuando Dios los sacó de la esclavitud en Israel y los llevaba por el desierto a la tierra prometida. Yo confío en el Señor de que después de esto vendrán mejores tiempos para nosotros. No será algo inmediato, pero algunos de nosotros, como yo, después de 30 años mirarán atrás y verán que Dios ha sido bueno. Yo no estoy en el mismo apartamento de Carrasquilla, sin luz, sin una refrigeradora vacía. De hecho, tengo 2 refrigeradoras, tengo una llena de agua acá atrás, tengo un freezer en el pasillo y tengo una refrigeradora que no cabe comida. Hace 30 años no tenía eso. Hace 30 años no tenía nada, pero ¿sabes qué tenía? Tenía el mismo Dios que tengo hoy y tú lo tienes también. Comenzamos un nuevo año, no podemos estacionarnos en lo que teníamos, en nuestros logros, ni en nuestros fracasos, lo que nos salió mal, y tampoco en esto. No podemos volver a la zona cómoda. La zona cómoda no es necesariamente un lugar cómodo, sino es un lugar que es conocido y que nos hemos acostumbrado a estar allí. Israel estaba hablando de volver a la esclavitud, de volver hacia atrás, de donde por lo menos tenía seguro ese pan. ¿Y sabe qué le darían a ellos de comida? ¿Qué clase de carne usted cree que ellos comían? ¿Quiere que le dé algunas cosas que yo creo que ellos comían? Porque un esclavo no come comida de la mesa de su amo. Las mejores presas en ese entonces no eran para ellos, eran esclavos en Egipto. ¿Sabe lo que les daban? La pata de las vacas, comían mondongo de cordero. Ah, no, que comían filete. ¿Ah? Y que tenían asado. Ellos eran esclavos, señores. No la pasaban bien allá nadie los quería. Allá cuando nacía un hijo varón lo estrellaban en la pared. Y ellos están volviendo a echar para atrás y muchos de nosotros hemos decidido echar para atrás en nuestra vida espiritual por esta crisis. Ah, no, yo para qué voy a la iglesia, yo para qué voy a seguir al Señor. Es más, posiblemente estés aquí, pero no estás conectado con Dios porque no estás orando, no estás buscando de Dios, no estás leyendo tu Biblia, asistes a tu grupo pequeño y si te acuerdas que tienes reunión de grupo pequeño, de hecho te digo que después del 15 de enero vamos a empezar con los grupos pequeños llenos hasta terminar todo ese programa que tenemos pendiente. Pero no te puedes volver a la zona cómoda, a la zona del miedo, a la zona donde te es más fácil quejarte que buscar una solución. Muchos de nosotros nos hemos concentrado en eso, a quejarnos de lo que no tenemos. Y mira, nos sacaron del Egipto para matarnos en el desierto. Si en Egipto los iban a matar, por eso Dios los sacó de allí, señores. Algunos estamos hablando que en el mundo nos iba mejor que lo que nos va ahora, cuando en el mundo estábamos siendo enemigos de Dios. Hermanos, comienza un nuevo año, tenemos que comenzar lo serio. Recordando las cosas importantes, pero olvidando las actitudes negativas, si se dan cuenta que estamos hablando. Una cuarta cosa que hay que olvidar, la segunda cosa que hay que olvidar. Vimos, olvidar los logros, olvidar los fracasos y olvidarnos de regresar a la zona cómoda. Vamos entonces a ver la segunda cosa. Dice, por eso nosotros teniendo alrededor de nosotros tantas personas que han demostrado su fe, dejemos a un lado todo lo que nos estorba y el pecado que nos asedia. El pecado que nos está correteando y corramos con fortaleza la carrera que tenemos por delante. ¿A qué se está refiriendo el Señor aquí a través del escritor de Hebreos? Bueno, pecados
asediantes yo le puse. Las obras de la carne. ¿Cuántos tienen lucha con la carne? Las obras de la carne no es otra cosa que nuestra pecaminosidad, nuestros malos hábitos, nuestras tendencias pecaminosas que todos tenemos. Dios quiere que nosotros nos olvidemos de eso, que nos dejemos de excusar diciendo, es que yo soy así, dice así. Digo, pues, vivan según el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne se opone al Espíritu y el del Espíritu se opone a la carne. Y estos se oponen entre sí para que ustedes no hagan lo que quisieran hacer. Hay una guerra que tenemos, que la cual nosotros no podemos rendirnos y tenemos que olvidarnos de rendirnos. La verdad, la oración debería decir, olvídate de rendirte a las obras de la carne. ¿A qué nos estamos refiriendo? Vamos a ver esto un poquito más a fondo. Miren las obras de la carne. Dice, las obras de la carne se manifiestan en adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, orgías, borrachera. Usted dirá, yo no estoy en ninguna de esas. Es posible que algunos estén, y podría yo haber dicho también pornografía. En este año, quién sabe, más hombres hemos estado viendo pornografía que en ningún momento antes, y las mujeres también. Idolatría, hechicería, herejías, envidia, celos, iras. Vuelvo y digo, celos, ira, bueno, ahí se repitió, la edición fue mala. Enemistades, pleitos, contiendas, disensiones, homicidios. En este año la violencia intrafamiliar ha crecido en números gastronómicos. Nos encerraron en la casa y en lugar de la casa volverse un remanso de paz, se volvió un ring de boxeo, o más bien una sala de tortura para muchas mujeres que perdieron su vida. Pero también en nuestra familia ha habido gritos, ha habido maltratos, ha habido abuso de autoridad. Porque nos hemos dejado llevar por las obras de la carne y cosas semejantes a estas. Miren, cada una tiene su título. Tenemos de inmoralidad, tenemos algunos de nosotros que estamos luchando con la inmoralidad y Dios dice, olvídate de luchar, vence. Herejía, mentiras religiosas. ¿Sabe qué? Una forma de idolatría muy, muy simple es la insistencia en hacer lo que es incorrecto. Yo sé que la Biblia dice, pero ¿Cuántos han dicho eso? Yo sé que la Biblia dice, pero... Por favor, déjeme ver su mano. Ahí veo una mano, gracias. Otra mano que diga, yo sé que la Biblia dice, pero... La Biblia dice que ser manso, pero yo no voy a ser menso. Yo sé que la Biblia dice que hay que ir a la segunda mía, pero conmigo no va a pasar eso. Yo sé que la Biblia dice que hay que perdonar, pero yo no me voy a dejar. Y la casa se ha vuelto una contienda. Inmoralidad sexual, viendo cosas tarde en la noche, porque la tensión, miren, cuando uno está bajo los niveles de tensión que estamos nosotros y de estrés, uno busca escape. La comida, puede ser la televisión, puede ser la pornografía, puede ser también cualquier otra cosa. Nos buscamos cosas que nos satisfagan, que nos hagan sentir confortables. Y tenemos que bregar con esas cosas. También los pecados emocionales, envidia, celos, contienda, esos son pecados tóxicos, emociones tóxicas que dañan nuestra perla. Y el otro grupo, conflictos relacionales, enemistades, nos hemos peleado. ¿Cuántas peleas no ha habido? Contiendas, disensiones, homicidios, violencia. Posiblemente entre nosotros no ha habido homicidio, pero ha habido violencia verbal, quién sabe. Y quién sabe algo de física también. Dios dice que tenemos que bregar con eso y dejar eso atrás. No podemos traer eso al 2021, aunque la pandemia sigue. ¿Cómo olvidar esos pesos y esos pecados del 2020? Bueno, la primera decisión es esta. Ya no se acuerden de las cosas pasadas. No hagan memoria de las cosas antiguas. Algunos de nosotros estamos estancados en lo que nos pasó, en lo que perdimos, en lo que no tenemos. Y Dios te dice, ¿sabes qué? Ya. Yo no pude lograr algunas cosas que Él quería lograr. Mis fracasos, mira cómo metí la pata aquí, Señor, yo no sirvo para nada. No. Tampoco excusarte, lo que pasa es que estoy muy tenso y por eso grito y por eso ustedes me sacan de quicio. A veces yo he dicho que Ingrid y Robin son las causas de mis malos ratos, pero es mentira. La causa de mis malos ratos es que yo me estanqué en algunas cosas que no tenía que haberme estancado emocionalmente y he dejado que las obras de la carne guíen mi vida. Deja de ocupar tus pensamientos en el pasado. Deja de estar pensando en el trabajo que no tienes. Deja de estar pensando
en que tienes universidad pero no tienes trabajo. Deja de estar pensando en el pasado, lo que perdiste, lo que no tuviste. Comienza a ver lo que Dios está haciendo. ¿Sabe? Una de las cosas que yo, miren, les digo esto, justo antes de la pandemia, un día antes, Ingrid decide ir al salón de belleza, bueno, salón de belleza, no, la señora, la hermana que la peina y la arregla el cabello, no es Damari ni Yesenia, sino Margarita. Margarita vive en una loma cerrada y los carros, a veces hemos estado aquí, ustedes no tienen idea, hasta la pluma allá afuera se reventó, eso fue lo último. Se nos dañó el microondas, no, lo último fue que el microondas se nos dañó. Y el carro blanco volvió a dañarse. Ingrid fue, no arrancaba. ¿Sabes? Ricky lo llamamos y no aparecía. Yo decía, ¿sabes qué? No me voy a afanar por esto. Yo no voy a preocuparme por ese carro blanco. Ese carro blanco nadie se lo va a robar en esa loma allá arriba. Hay una rejilla y nadie puede entrar si no tiene acceso a esa rejilla. Yo no me voy a afanar. Se dañó el microondas, dije, gracias a Dios, tengo uno viejito acá atrás. Usaremos la atrás. Se acabó el tanque de gas. Yo dije, gracias a Dios, tengo el del calentador del agua, me bañaré con agua fría. Porque todas esas cosas uno comienza a quejarse. Ay, cuando estábamos, y yo hubiera podido salir, si no hubiese por esta pandemia y por esta cuarentena, yo hubiera podido salir a comprar mi tanque de gas. ¿Qué importa, hermano? De hambre no me voy a morir. Segunda decisión, hijo mío, deja de oír consejos que te apartan de las palabras de sabiduría. Proverbios 19:27. Discierne bien las cosas que depositas en tu alma. ¿Tú sabes quién es nuestro peor consejero? ¿Sabes quién es nuestro peor consejero? En los momentos críticos de nuestra vida. Nosotros mismos. Las cosas que comenzamos a decirnos. Yo siempre les digo que voy a hacer un mensaje de esto, por lo menos una reflexión, conversaciones de yo conmigo. Las cosas que yo me digo. Yo he tenido conversaciones de yo conmigo muy profundas, unas luchas diciéndole, Señor, la última de esas fue, Señor, de ahí salió la serie de las tormentas, si yo sé el paso, en esas batallas de yo conmigo, donde tu carne comienza a decirte, no te dejes, si te dice, dile, y hazle, ya que se sientan también, si te friegan, friégalos también, si no te llaman, no los llames, perdón, si te gritan, grítale también, si te rofean, roféalos también, como decimos nosotros en buen panameño, ¿verdad? Pero tenemos que comenzar a discernir lo que nos estamos diciendo. ¿Cómo nos quejamos? Póngase el dedo en el oído y escúchese cuando usted habla sobre las circunstancias, cómo se expresa sobre las circunstancias, cómo se expresa sobre el gobierno, cómo se expresa sobre su vida, porque es un reflejo de lo que está en su corazón. Dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que está en el corazón, la boca lo suelta. Y si no lo suelta la boca, lo suelta el rostro. Lo que tú no dices, lo actúas. Comienza a pensar, ¿a quién estás escuchando? ¿Quién te está diciendo que es verdad y que tú tienes que hacer aquello que Dios dice que es malo? Olvídate de hacer las cosas que no son correctas. Y la tercera decisión, puse 2 por error, pero la tercera decisión es esta. Así que yo no corro y lucho, así que yo corro y lucho, pero no sin una meta definida. No lo hago como si estuviera golpeando el viento. Más bien, golpeo mi cuerpo y lo someto a servidumbre, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede eliminado. ¿Cuán importante es esta decisión? Aprende a dominar tu carnalidad y tendencias pecaminosas. Creo que este COVID y este encierro nos ha permitido tener un audito forzoso de nuestra condición espiritual. De hecho, lo que veíamos la semana pasada, la semana pasada en Deuteronomio, Dios dice que permitió que Israel pasara esos 40 años en el desierto para revelar lo que era su carácter verdadero. Cuando hablamos de carácter no hablamos de la personalidad, hablamos de la base que gobierna nuestra vida, nuestras convicciones. El carácter es un reflejo de nuestras convicciones, nuestras prioridades, nuestras motivaciones más internas. Pablo dice, yo no vivo mi vida cristiana así a la aventura, nada más un asunto de ritos y de ceremonias. Yo no me alimento espiritualmente de domingo a domingo. Pablo dice, yo tengo una estrategia, yo tengo un plan de crecimiento y un plan de consagración para mi vida. Y yo quiero invitarte este año a que tú te fijes metas espirituales y comiences a buscar ayuda para crecer en esas áreas y vencer esas luchas y esas tendencias pecaminosas que están alejándote de Dios y terminarán destruyendo tu vida.
que bregues con esas cosas no resueltas en tu vida, esos conflictos familiares, esas actitudes, esa tendencia de manejar la crisis como la estás manejando. Olvídate de las formas viejas y de la forma y el estilo viejo de llevar tu vida cristiana y comienza a pensar en una nueva manera de expresar tu fe que agrade a Dios. Comienza a crecer espiritualmente. Hemos visto lo que tenemos que olvidar. Olvidar nuestros logros, las cosas que nos estorban, que no son necesariamente pecados. Recordarnos de los bien que nos iba. Yo me acuerdo antes de esto, cómo me subían las comisiones y lo que me ganaba. Y ahora tengo nada. Olvídate de tus fracasos, lo que no te salió bien. Olvídate también de esas rendiciones que has tenido sobre tu carne, que te has rendido de las tendencias pecaminosas, y comienza a bregar con ellas. Comienza también a bregar con el pecado, con tu pecaminosidad. Todos tenemos un grado de pecaminosidad. Se llama concupiscencia, una tendencia de hacer cosas malas. Para mí incluso fue tan sencillo como comenzar a controlar mi comida. Y les digo, durante el COVID me engordé, subí de peso, todo lo que lo había perdido, volví a subir casi al mismo peso de obesidad mórbida en que estaba, porque había dejado de luchar. Pero ¿sabes qué? Me desperté y dije, no, Roberto Coping, Dios no ha terminado contigo. Y desde septiembre estoy luchando con la presión. Pero seguimos peleando porque no me voy a rendir. Primera vez en 4 o 5 años que me como un pedazo de dulce. Y después de esto no como más. Ahí me espera Camila y mi amiga la bestia. Parece tonto lo que le estoy diciendo, pero aún en esos detallitos, todos tenemos cosas en nuestra vida que no son necesariamente pecaminosas, pero terminarán destruyéndonos si no las controlamos. El mal hábito de pensar en lo negativo siempre es falta de fe. Es un nuevo año, pero es el mismo Dios poderoso que nos sacó en la crisis y que nos sacará adelante. Al justo le irá bien. Y con pérdidas y sin pérdidas, Dios será nuestro consolador y será nuestra fortaleza y será nuestro guía en medio de este valle de sombra de muerte. Pero tenemos que estar pendientes hacia dónde se está moviendo Dios. La próxima semana, entonces, vamos a hablar sobre unas cuantas cosas que debo empezar a hacer. La próxima semana vamos a hablar de esto. Pido que el Señor nos ayude a entender que empezamos un nuevo año y con un nuevo año tenemos la oportunidad de recordar las cosas que nos van a servir para seguir avanzando y olvidarnos de todas aquellas. Y cuando digo olvidar, Señor, ayúdanos a acordarnos que olvidar se refiere a no invertir nuestras emociones, nuestros recuerdos ni nuestra imaginación en aquello que a ti no te agrada, en aquello que no tendrá un impacto positivo en nuestra vida terrenal y mucho menos en nuestra vida celestial. Cosas que nos anclan en una condición que no es la óptima que tú tienes para nosotros, ni a nivel emocional, ni a nivel físico y sobre todo espiritual. Danos el discernimiento de entender que tú estás con nosotros y que en medio de la crisis tú te estás moviendo, que podamos fijar nuestros ojos no en lo que no está pasando, sino en lo que ya tú estás haciendo. Que no caigamos en el error de Pedro, que cuando salió de la barca, después de pedirte una señal y tú le dijiste ven, y caminaba sobre las aguas, en lugar de mantener su mirada en lo que tú estabas haciendo, comenzó a ver que habían vientos recios todavía y que el mar no había dejado de ser impetuoso. Sus olas rugientes estaban contra él, pero él estaba caminando mientras miraba tus manos, mientras miraba tu rostro, que nosotros podamos ver tu mano poderosa moverse en medio de todas nuestras tormentas, saber que tú estás con nosotros y que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Este año 2021, Señor, nosotros no podemos declarar lo que va a pasar en el futuro, pero sí podemos determinar hoy cuál será nuestra actitud en el futuro. Mi casa y yo te serviremos. Yo, aunque tenga que esperarte hasta la muerte, me enclaré en ti. Daniel dispuso su corazón a no contaminarse cuando entró en su gran crisis en Babilonia, y nosotros también decidimos seguir caminando con fe y esperanza, siendo una voz de esperanza para aquellos que han perdido toda esperanza, siendo un consejo de fe, un ejemplo de fe para aquellos que han perdido toda fe y credulidad y confianza en el Señor, y ser una respuesta de amor a aquellos que sufren. Así como Stephanie hablaba de que en lo poco que tenía, en lo que tenía de más, le daba a otros, también nosotros podamos dar de lo que tú nos has dado a nosotros para consolarnos, para fortalecernos y guiarnos, repartirlo
a otro, hablando de tu historia, hablando de tus testimonios y diciéndole a la gente que Dios nos ama y que la pandemia no es un castigo de Dios, sino un llamado de Dios al arrepentimiento y a la consagración. En el nombre de Cristo Jesús, Dios nos dé sabiduría para disfrutar de momentos como este y gozarnos sabiendo que esta pandemia no le ha cortado el brazo a Dios, sino más bien se lo ha alargado, porque hemos visto a Dios suplir de manera milagrosa bajo condiciones que no son muy óptimas. Gracias. Que el Señor les bendiga ricamente.